Ya hacía falta hablar de la gloriosa, poderosa, majestuosa Liga MX en F24. Uno de los temas de debate más discutidos en la Liga MX es su utilización de extranjeros y el cómo estos afectan a la selección mexicana. Un debate que lleva años y años ha tomado más relevancia después del fracaso en Qatar de la selección, que por primera vez desde 1990 no jugó los octavos de final del Mundial. Para muchos, quitar extranjeros significa darle más oportunidad a jóvenes mexicanos que, en teoría, son mejores que la gran mayoría de estos extranjeros. Y para otros, quitar extranjeros significaría restringir el espectáculo y quitarle uno de los atractivos principales a la competición. Es por eso que hoy, en F24, experimentaremos un poco. Con ayuda del mundo virtual y del Football Manager, veremos cómo sería la Liga MX si tuviéramos el antiguo límite de 5 extranjeros. Para empezar con el experimento, tenemos que quitarles extranjeros a los equipos de la liga, sin ser completamente injustos con ellos. Hay 5 puestos por equipo, y esos 5 puestos no necesariamente irán para los 5 mejores jugadores. Habrá algunos casos en los que se decidirá, ya sea por posición valiosa, por la edad de algunos futbolistas, o por los futbolistas que podrían ser reemplazados por opciones mexicanas. Analizaremos con detalle las decisiones que tendrían que tomar los equipos más importantes, y luego daremos un repaso por el resto de los equipos que conforman la Liga MX. Empezamos con el América, que de entre sus 10 jugadores no formados en México, hay 3 que en automático muchos quieren afuera. Sebastián Cáceres, Federico Viñas y Leo Suárez no son indiscutibles en la plantilla, por lo que son los 3 primeros futbolistas en irse del club. Roger Martínez es también un futbolista que ha sido irregular con el equipo, teniendo buenos momentos, aunque también lagunas muy malas. Además de que la presencia en fuerzas básicas de futbolistas como Esteban Lozano y Román el Mozumbito Martínez permiten a las Águilas seguir con una delantera 100% mexicana. El último sacrificado será Pedro Aquino, quien puede ser perfectamente sustituido en la plantilla por Jonathan Dos Santos. Esto deja como los 5 extranjeros del AVE a Brian Rodríguez, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés y al Cabecita Rodríguez. Muchos de ustedes probablemente pensarán que los Tigres serían uno de los equipos más afectados por un nuevo límite de extranjeros. Y sí, tal vez dependerían de más jugadores de fuerzas básicas en la banca. Pero la verdad es que la base mexicana de los Tigres ha sumado mucho con la presencia de futbolistas como los dos Diegos, Reyes y Lainez, los recientes fichajes de Vladimir Loroña, Jesús Angulo y Sebastián Córdoba, además de los surgimientos como opciones de recambio de Raimundo Fulgencio y de Jesús Garza. Quitar 5 extranjeros felinos es bastante difícil, pero más que por la pérdida de calidad, la dificultad se encuentra en la necesidad de cerrar ciclos y de decirle adiós a algunas leyendas del club. Como lo serían, por ejemplo, Guido Pizarro y Rafael Carioca, quienes son los 2 primeros sacrificados, prefiriendo mantener a Juan Pablo Vigón y a Fernando Gorriarán en sus respectivas posiciones. Nico El Diente López es otra de las bajas del club, junto con Luis Quiñones, 2 futbolistas que, aunque son de calidad probada, no se han podido asentar al 100% en la plantilla de los Tigres. El último sacrificado es el central chileno Igor Lichnowsky, gracias a la presencia de más centrales en la plantilla. La base de extranjeros final serían el recién llegado Fernando Gorriarán, Nicolás Ibáñez, el central brasileño Samir, los inamovibles Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac. Los Rayados tienen una base de extranjeros con resultados mixtos. Hay jugadores como Germán Berterame y Rogelio Funes Mori, que tienen su lugar garantizado en la plantilla. Futbolistas que sufren de bajones bastante grandes de rendimiento, como Sebastián Vegas y Maxi Meza. Y 2 futbolistas que por lesiones son prácticamente incógnitas para el equipo, como Duván Vergara y Joao Rojas. La decisión sobre qué extranjeros se tenían que ir fue bastante difícil. Vegas y Meza son los 2 primeros sacrificados, gracias en parte a los mexicanos que han ganado sus puestos por encima de ellos, por su gran desempeño en el actual Clausura 2023. Víctor Guzmán por encima de Vegas y Alfonso González por encima de Maxi. Sumemos la presencia de más mexicanos con condiciones debajo de los 2 extranjeros, como Sergio Villarreal y Jordi Cortizo, y la salida de estos 2 futbolistas se vuelve obvia. Los 2 siguientes sacrificados son Celso Ortiz y el propio Duván Vergara. Celso es un caso parecido al de Pizarro y Carioca con los Tigres, un jugador de gran talento que en caso de una reducción de extranjeros saldría para cerrar su ciclo con el club. Su lugar estaría siendo ocupado por Luis Romo, Eric Aguirre y Omar Gobea. El último sacrificado fue el más difícil de todos. Estuve entre Joao Rojas y Rodrigo Aguirre.
Al final decidí sacar a Joao, más que nada por el hecho de que hemos visto más de Aguirre y que su conexión con Funes Mori y Berterame al frente ha sido bastante buena. Si Rojas no se hubiera lesionado, muy seguramente él sería el que ocupara este lugar. Los 5 extranjeros de los Rayados serán Esteban Andrada, Stefan Medina y el tridente de Funes Mori, Berterame y Aguirre. El actual campeón del fútbol mexicano, los Tuzos del Pachuca, perfectamente podrían jugar sin ninguno de los 10 futbolistas no formados en México que están en su plantilla. Solamente la capacidad de Guillermo Almada es suficiente para formar un equipo bastante competitivo. Muchos de estos futbolistas no son titulares, e incluso algunos de ellos no han visto minutos con el club aún. Vamos a comenzar hablando de los que probablemente sean los 2 sacrificados más controversiales: Óscar Ustari y Avilés Hurtado. Ambos se irían por su edad, ya que tienen 36 y 35 años respectivamente, sumado a la presencia de jóvenes mexicanos en sus posiciones. Se tratan de jugadores que fueron importantes en el título conseguido en el Apertura 2022, pero que también son posiciones en donde Pachuca no tendría problema en generar futbolistas canteranos de gran calidad. Si querían más controversia, el siguiente sacrificado es Óscar Murillo. Pachuca cuenta con 3 centrales extranjeros, de los cuales 2, Cabral y el mencionado Murillo, tienen más de 34 años. El tercero en esta lista es el recién llegado Enzo Martínez, de solo 24 años, por lo que si alguno de estos 3 se tiene que ir, me decidí por el veterano que menos minutos tuviera en el actual torneo, que resultó ser Murillo. Las últimas 2 bajas son las de Fernando Velar, joven promesa paraguaya de solo 18 años que aún no debuta en el primer equipo, y Paulino de la Fuente, quien tampoco ha tenido una gran cantidad de minutos en el torneo. Los 5 extranjeros del Pachuca serían Enzo Martínez, Gustavo Cabral, Marino Inestrosa, Romario Ibarra y Cristian Arango. El Cruz Azul tiene un caso parecido al Pachuca, en el sentido de que podrías quitar a los 10 extranjeros y el equipo quizás hasta funcionaría mejor. Aunque en este caso, más que por tener una gran base de mexicanos o excelentes fuerzas básicas, esto se da porque la base de extranjeros es bastante decepcionante. Estoy seguro que más de un aficionado azul quisiera fuera a casi todos, pero lamentablemente solo les podemos quitar 5. Ramiro Funes Mori e Iván Morales son las 2 primeras bajas, 2 futbolistas que han decepcionado y que en el caso de Morales solo está en el club porque no se le encontró acomodo en otra liga. Se van también Michael Estrada y Cristian Tabó, 2 jugadores que aunque tienen experiencia en otros clubes de la liga, en Cruz Azul no han hecho mucho. El quinto extranjero sacrificado se encontraba entre los 2 recién llegados, Augusto Lotti y Ramiro Carrera, de quien no hemos visto lo suficiente para tener un juicio claro. Al final decidí mantener a Carrera, por las variantes mexicanas que se pueden usar en la posición de Lotti. Se quedan en la máquina Juan Escobar, Ignacio Rivero, Carlos Rotondi, Gonzalo Carneiro y el mencionado Carrera. El Toluca fue probablemente el equipo donde más difícil fue sacar a 5 extranjeros de su plantilla, ya que muchos tienen cierto grado de importancia en el equipo. Las primeras 2 bajas son las de Brian Angulo y Andrés Mosquera, quienes pueden ser reemplazados por futbolistas como Brian García y Jared Ortega. Camilo Zambezzo, quien parecía tener un pie afuera del equipo en el último mercado invernal, es la tercera baja, pero después de aquí es donde se complica mucho el asunto, ya que los 7 futbolistas restantes son importantes en el equipo. Al final decidí que los sacrificados fueran Carlos González y Jan Meneses. González por su rendimiento que ha decepcionado a muchos aficionados choriceros, y a Jan Meneses para dar la oportunidad en esa banda a una de las promesas más emocionantes del Toluca, en Isaías Violante. Se mantienen en el club Thiago Volpi, Valver Huerta, Leo Fernández, Claudio Baeza y Maxi Araujo. El último análisis detallado es el de los Pumas de la UNAM, un equipo que tiene un plantel debajo del promedio de la liga y muy por debajo de lo que debería ser un equipo grande. Los Pumas han comenzado a probar mucho con su cantera, por lo que solo cuentan con 8 extranjeros registrados en la liga. Uno de ellos, el venezolano Bruno Schmutz, ni siquiera ha debutado con el primer equipo. Los otros 2 jugadores universitarios que son baja son Nicolás Freire e Igor Meritao, los 2 futbolistas más reemplazables, por decirlo de alguna manera, dejando a Sebastián Sosa, Eduardo Salvio, Diogo, Juan Dineno y a Gustavo del Prete como la base extranjera de los Pumas. Antes de ver la simulación de cómo sería la liga según Football Manager, analizaremos rápidamente las bajas más importantes del resto de los equipos. El León deja ir a William Tecillo y a Byron Castillo,
debido a la importancia de otros extranjeros y a la presencia de Paul Bellón en la central y Osvaldo Rodríguez en la lateral. En Santos se va a Mateus Doria, quien parece no ser tanto del agrado del entrenador Eduardo Fentanes, junto con Javier Correa, quien se va para darle una oportunidad nueva a Santiago Muñoz. En la franja se va el veterano Anthony Silva, junto con Omar Fernández. En el Atlas se va la legión peruana de Edison Flores y Anderson Santamaría, junto con el delantero Mauro Manotas, quien ha estado lesionado desde que llegó al club. En San Luis se va Marcelo Barovero, para abrirle las puertas a David Ochoa, y en uno de los cortes más complicados de todo el video, John Murillo se va debido a la presencia de más delanteros mexicanos en el equipo. En Juárez se va uno de los hermanos Oñora, junto con el central español Alejandro Arribas. En Necaxa las bajas principales son Fabricio Formiliano y Maxi Silvera. Se van de Mazatlán Ariel Nahuelpan y Nicolás Viconis, junto con otros futbolistas. En Tijuana se van muchos de los jugadores recién llegados al club, junto con el chileno Joaquín Montesinos, quien no ha logrado ser la estrella que se esperaba de él en la frontera. Y finalmente, en Querétaro se van los recientes regresos de Clifford Aboagye y Jonathan Perlaza. Ya conociendo todas las plantillas, vámonos a Football Manager y veamos cómo sería una liga con límite de extranjeros. Ya nos encontramos adentro de Football Manager, ya creé una partida únicamente con la Liga MX en ella. Tenemos aquí la pantalla de la previa de la temporada que dice cómo cree el mismo juego que va a terminar la liga del número 1 al número 18. Vamos a ver las plantillas rápidamente, la del América como un ejemplo nada más, para que puedan ver que sí, en efecto, solamente hay 5 extranjeros por equipo. No hagan caso de los extranjeros que tienen su nombre en morado, estos son jugadores que están prestados en otros equipos. Así como está la plantilla del América, están las demás 17 y bueno, el plan es simular hasta la jornada 17, ver cómo quedó la tabla general, ver los campeones de goleo y de ahí ver el repechaje y la liguilla a más detalle. Así que bueno, gracias a la magia de la edición apareceremos en el repechaje en este preciso momento. Como podemos ver, ya pasamos las 17 jornadas, ya quedó terminada la parte regular de la temporada de la Liga MX. Un pequeño análisis. Juárez y Pumas son lugar 1 y 2. Una cosa completamente sorprendente considerando que son dos equipos. Juárez tal vez sí está jugando bien en la temporada, pero no es un candidato a ser campeón. Y los Pumas definitivamente no son un candidato a ser campeón. El América aparece en tercer lugar y el Cruz Azul en cuarto, completando los 4 equipos que se clasificaron de manera directa. Al repechaje están los Tigres, el Pachuca, Santos, Rayados, Chivas, León, Atlas y los Xolos de Tijuana. Estos son los equipos que van a jugar el repechaje. Los 6 eliminados, Mazatlán, Toluca, San Luis, Puebla, Necaxa y Querétaro. Sorprende ver al Toluca, pero como lo mencioné en su análisis, el Toluca es un equipo que depende mucho de sus extranjeros y el perder a uno representa perder una parte importante del club. Entre los 8 mejores goleadores del torneo solo aparece un mexicano, Henry Martin en cuarto lugar, empatado con otros 4 futbolistas con 7 goles. El campeón de goleo fue Julio Furch con 9, seguido de Guiñac, para sorpresa de absolutamente nadie, y Lucas Cavallini que metieron 8. Otro jugador a destacar es la presencia de Ramiro Carrera, que anotó 7. Estuvimos a punto de descartarlo del Cruz Azul. Fue una decisión correcta la que tomamos al final del día. En el primer partido del repechaje, los Rayados del Monterrey perdieron 2-1 de local contra las Chivas. Cabe destacar, el gol de Rayados de Monterrey fue anotado por un jovencito, César Pantoja, de solo 18 años. El segundo partido del repechaje se lo lleva el León en penales luego de empatar 0-0 con el Santos. El Atlas le gana 3-2 al Pachuca, comenzaron ganando el partido 2-0. Los Tuzos regresaron para empatar y al minuto 78 uno de los 5 extranjeros, Martín Nervo, le dio el gane a los Zorros. Y para terminar el repechaje, los Xolos de Tijuana derrotaron 2-1 a los Tigres. Con esto se termina una ronda de repechaje bastante sorpresiva, donde no ganó ningún local. Veremos qué pasa en los cuartos de final. En los 2 primeros partidos de los cuartos de final, León y América empataron a 0, las Chivas derrotaron al Cruz Azul 2-1. En los otros 2 partidos de ida, Atlas y Pumas empatan a 1 gol, mientras que en duelo fronterizo, los de Ciudad Juárez derrotaron a los de Tijuana 1-0.
En el primer partido de vuelta, un solitario gol de Jordan Silva le permitió al Cruz Azul eliminar al rebaño sagrado por posición en la tabla. En la segunda serie que se definió, el León ni siquiera le dio una oportunidad al América, derrotándolo 3-1. Los Bravos de Juárez siguen con la hazaña, derrotan 2-0 a los Xolos de Tijuana con doblete de Agustín Ursi y se instalan en la ronda semifinal. Y el último invitado a la antesala de la final es el Atlas, quien derrota 1-0 a los Pumas. En las semifinales nos encontramos un partido bastante sorpresivo, como lo sería un Atlas contra Juárez. El partido de ida en el Estadio Jalisco se lo llevan los Zorros del Atlas por 2-0. Y en el segundo partido de vuelta, que enfrentó a Cruz Azul y a León, Ramiro Carrera nos confirma que tomamos la decisión correcta anotando un doblete. Cruz Azul se lleva la ventaja al Azteca de 2-0. Si querían emociones, la definición de la serie entre Juárez y Atlas en el Olímpico Benito Juárez las tuvo de más. El equipo fronterizo empató el global en tan solo 22 minutos y le dio la vuelta a la serie al minuto 87 con gol de Jaime El Jimmy Gómez. Juárez sigue con su historia de Cenicienta y se instala en la gran final. Y la Fiera, por más que lo pudo haber querido, simplemente no pudo. Le tomó 36 minutos a la máquina definir la serie. El gol de Uriel Antuna sepultó a León. El empate a 1 no fue suficiente. Juárez y Cruz Azul se enfrentan en la gran final. Unos muy buenos primeros 90 minutos tuvo la gran final entre Cruz Azul y Juárez. Los Bravos abrieron el marcador de penal gracias a Gabriel El Toro Fernández. Y Uriel Antuna emparejó el partido al 75. Todo se va a definir en el Olímpico. ¿Querían sorpresas y nuevas potencias? Aquí las tienen. Según Football Manager, si la Liga MX estableciera un nuevo límite de 5 extranjeros por equipo, el campeón sería nada más y nada menos que los Bravos de Juárez, que ganaron la gran final con un gol de Alan Soñora. Este sería el primer campeonato en la historia de los Bravos. Para terminar con el experimento podemos llegar a varias conclusiones. Una de ellas es que sí aumentó el número de jugadores jóvenes que debutaron en la Liga MX y aumentó la cantidad de estos jugadores jóvenes que eran titulares en instancias definitivas. Aún así, esto no quiere decir que estos jugadores eran de gran nivel, ya que según Football Manager ninguno de estos alcanzaría a debutar con la selección mexicana en este periodo de tiempo. Agregado a esto, pudimos darnos cuenta que los resultados sorpresivos abundaron, en específico con el campeón. Estoy seguro que cuando empezaste este video no pensabas que eran los Bravos de Juárez los que resultarían los campeones. Y créeme, yo tampoco esperaba eso. Lo más seguro es que en el futuro cercano veamos que una reducción de extranjeros se convierte en realidad. Tal vez no del 50%, pero sí tal vez quitarle 1 o 2 extranjeros a cada equipo. Al final del día, esto sí podría ayudar a la selección nacional y podría darle una nueva avenida de debut a los jóvenes que no han tenido esta oportunidad aún. ¿Que si mejoraría la liga? Eso se los dejo a ustedes. Pongan en los comentarios si creen que la liga mejoraría al respecto de cómo se encuentra ahora en caso de una potencial reducción de extranjeros. Yo soy F24 y los veo en el próximo video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle manita arriba al video y dejar tu comentario. Tu apoyo siempre será lo más importante en F24.